Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día muy especial porque juega el Real Madrid aquí en casa. Madre mía, parezco el speaker del Santiago Bernabéu. Ojalá, me encantaría. Pero bueno, aquí estáis un día más conmigo, llegando al mejor estadio del mundo, aficionados del Borussia Dortmund, llegando ahora mismo al estadio Santiago Bernabéu. Y nosotros que obviamente vamos a grabar en el día de hoy, por supuestísimo de la vida, vamos a grabar los interiores, así que espero que te guste el vídeo, sobre todo, y muy importante y gratuito, deja tu like y suscríbete. Venga, comenzamos. Pues como podéis observar, y ya vimos en los últimos vídeos aquí en el canal, mirad cómo han colocado estos New Jerseys en los últimos días para, imagino que, trabajar en toda esta zona. Parece un circuito de karts. ¿Alguien ha montado alguna vez en un kart? ¿En interior? Pues eso. A mí me encantan los karts. Bueno, aquí tenéis la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Hemos venido un rato antes para ver el ambiente, para ver las obras desde fuera, desde lugares que todavía... ¿Qué le pasa a ese? Desde que, bueno, pues lugares que no solemos transitar. Y le ha dicho, y me queda quieto a ver qué hacía. Ese negro de ahí grande. Ese que va por ahí más arriba. Movida. Pero joder, hostia, no. Ah, son redes. Que te quito la vida a ti, Te quito... ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No, tira para allá, venga, tira para allá. Y la policía ahí al lado, estoy flipando. Por cierto, me queda bien la carita de pilata afeitada. Madre mía, menuda movida, y me lo quería perder. Ya os digo que la policía justo al lado y estaban pasando el tema. Bueno, venga, vamos a lo que importa. Súper fuerte, súper fuerte. Vamos a lo que importa. Mirad cómo tenemos la Castellana. Efectivamente, el último día que estuvimos por aquí, vimos como ya empezaban a, pues bueno, tratar esta superficie. Fijaos cómo ya empiezan a desaparecer las vallas de estos trabajos del parking que se han visto paralizados, y que fijaos cómo está todo totalmente hormigonado, todo completamente hormigonado, tapado, hasta que, bueno, lo que decimos todos los días, haya una sentencia a favor o en contra de las obras del Estadio Santiago Bernabéu, en este caso las obras de construcción del nuevo parking. Una auténtica pasada porque, bueno, empezaron las obras, empezó la construcción de este mega parking, que se iban a aprovechar, por supuesto, también los vecinos de esto de aquí, pero claro, los vecinos están hartos de las obras. Tampoco quisieron en su día el túnel que uniría el Paseo de la Habana en el otro lado del estadio, justo en la Plaza de Sagrados Corazones, otra cosa que les vendría muy bien y que tampoco quisieron porque no querían más obras. Pero bueno, arreritos somos, porque luego vendrá Paco con las rebajas. Y algo muy importante que hemos dicho, hasta incluso también lo dijo la cuenta oficial de Nuevo Bernabéu, es que ahora, aprovechando que estaba todo esto paralizado, lo que podrían hacer es colocar las letras. Sí, las letras de Bernabéu, el escudo del Real Madrid en la fachada oeste, para por lo menos poner la guinda al pastel. Hay espacio de sobra ahora mismo para colocar y montar grúas. La caballería que pasa de la movida. Bueno, lo dicho, venga, vamos a seguir a... ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos para allá. Se ha agrietado ese protector. Parece que se ha roto. Se ha agrietado ese protector de la puerta número 4. Bueno, fácilmente se cambia y ya está. Pero me acabo de quedar flipado. Bueno, seguimos avanzando.
luego no os vayáis muy lejos porque accederemos al interior cuando abran las puertas, después de que lleguen ambos autobuses, la afición rival y la afición local. Así que bueno, esto estáis acostumbrados a verlo todos los días, aunque no desde este lugar, pero lo más interesante va a ser luego, más tarde, cuando grabemos los interiores. Fijaos cómo han ido quitando todas las vallas, la maquinaria. Veremos a ver cómo lo hacen para los días de diario, porque a lo mejor para los días de diario, si no hay ningún trabajo en esta parte, pues es posible que podamos pasar sin ningún tipo de problema, como en la parte del lateral este, toda la plaza, ahí podemos transitar sin ningún tipo de problema. Así que veremos a ver, porque fijaos cómo está todo, sin vallas, las máquinas acopiadas y agrupadas en diferentes corralillos. Y esto pues, ojo, porque hay marcas que parece que son donde van los soportes de las vallas. Esas marcas que llegan hasta la torre y desde aquí llegan hasta este lugar, hasta aquí. Imagino que será por esto, para que sepan dónde está el orificio para poder meter. No penséis mal, de verdad. O ya estoy diciendo orificio, ya todo el mundo va a pensar lo mismo. A mal pensar, no, tío, no, de verdad, El orificio donde se vayan a meter las estructuras de soporte de las vallas que estaban posicionadas aquí. Ay, Dios mío, qué mente más sucia, venga. Lateral oeste visto. Las telarañas. Dispositivos de seguridad preparándose, auxiliares, vigilantes de seguridad, también servicio sanitario, azafatos y demás trabajadores ya están a punto de entrar para ponerse en posición, para ponerse en sus puestos y volver a la rutina, volver otra vez a vivir un apasionante partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Y no es un partido cualquiera, porque seguidamente tenemos el sábado un partidazo contra el Fútbol Club Palancarrota, hasta incluso también el Fútbol Club Barcelona con V de Vendetta. Por cierto, antes de continuar, fijaos que hoy, por ejemplo, los aficionados del Dortmund se camuflan con los vigilantes, bueno, más bien con los auxiliares, porque los vigilantes van de negro, pero fijaos, amarillo y amarillo de los auxiliares. Bueno, lo dicho, veo muy viable que hoy, por supuesto, que ganemos, y también veo muy viable que el sábado ganemos, así os lo digo, veo muy viable que ganemos. Es que, por mucho que juguemos mal, yo creo que contra el Barcelona podemos siempre sacar un poquito más de nosotros y poder ganarles. Aquí veis una grúa, para que lo sepáis, los días de partido no se puede aparcar en esta zona, colocan siempre señales que así lo indican por día de evento, así que si lo dejáis por aquí, pues viene la grúa municipal y se lo lleva al coche. Aquí tenéis el filtro de seguridad que colocan justo en la esquina de la torre D para los aficionados rivales. Estaba el niño ahí. Anda, mira el perro. Qué bonitos, qué bonitos. Bueno, pues vamos a ver si llegamos a tiempo para poder cruzar y atravesar la Plaza de Sagrados Corazones. Como podéis ver, las pantallas están encendidas, obviously. Escudo del Real Madrid, las mismas animaciones y grafismos que estamos acostumbrados. Puerta 38, taquilla, atención socios. Hoy encendidas todas y cada una de ellas. Aquí ya estamos en el lateral este, nos sigue la caballería. Bueno, luego después del partido, o a ver si antes del partido da tiempo, veremos a ver si
encienden las luces de la Plaza de Sagrados Corazones, porque en los últimos días han estado probando también con otra iluminación, otro color, en este caso el morado. La última vez que estuvimos aquí estuvo la Plaza de Sagrados Corazones iluminada de un color rosa, y hoy a ver con qué nos sorprenden. Bueno, pues luego accederemos. ¡Oh, mira! ¡Qué chulo! Mira qué chulo, esto lo han colocado nuevo. Esto antes no estaba. Ya era hora de ver novedades, porque siempre lo mismo, la verdad que era un poco extraño. Pero bueno, allí todavía falta por colocar la pantalla que daría continuidad a todas y cada una de ellas que ya tenemos colocadas. Aquí llegan, a lo mejor son los ultras, imagino, porque llegan protegidos por la UIP. Madre mía, es que hay un montón allí ya esperando, más todo lo que están llegando ahora. Pero si no cantan ni nada. ¿Qué estaba pensando Ruido Bernabéu ahora? Bueno, pues aquí tenéis el espacio MAU, la entrada que han puesto, mirad qué bonita, con esos arcos, esos 3 arcos que hay iluminados, la cámara de seguridad. A ver si con un poquito de suerte podemos grabarlo desde el interior, bajando hasta aquí. Pero hay otra entrada allí, mirad. Hay un montón de gente hoy, ¿eh? Eso es lo malo de esta zona, que como tarden mucho en pasar a la gente... Hola, ¿qué tal? Como tarden mucho en pasar a la gente, se crea aquí un tapón brutal. Pero mira, por aquí se puede ver perfectamente. Bueno, perfectamente no, pero... Esa es la entrada al espacio MAU, puerta 54. Entramos. Bueno, pues ahí justo estaba la entrada MAU. Lo que pasa es que no podemos ir porque tenemos otro control de accesos. Así que nada, empezamos nuestra andadura. En el interior hay avances porque mirad este panelado que han ido colocando. Ya por fin, ¿eh? Esto no estaba en el último partido. Había una prueba, había una muestra justo al otro lado, pero fijaos cómo aquí van avanzando. Falta ese sector, falta este sector, y luego arriba pues rematar y pintar. Pero aquí la verdad es que van bien, por lo menos han avanzado en este margen entre partido y partido. Seguimos avanzando, estamos justo en el interior de la tripota, aquí en el lateral este, ya lo conocéis, ya lo sabéis, no hace falta que lo diga mucho, pero bueno, igualmente lo voy informando y voy detallando para todas esas personas que se acaban de meter al vídeo, que se acaban de meter a esta cuenta, a esta red social que es Jesús Ramírez, que ese soy yo. Suscríbete y dale al like. Fijaos también cómo han avanzado en esta parte, colocando todo ese panelado en la parte superior, fijaos. Eso no va a quedar así, como cuando me peleaba yo de pequeñito. Yo decía siempre, esto no va a quedar así, más que nada porque siempre me pegaban, y yo les decía, esto no va a quedar así, y pensaban que iba a volver y nunca volvía, y ellos estaban atemorizados. Pero bueno, el caso es que luego tienen que pintar toda esta zona, todo este material que veis en pantalla, lo tienen que pintar y dar un acabado especial, un acabado más bonito, que por cierto, la cosa va cambiando, ¿eh? ¿Os acordáis el último partido? Que yo creo que solamente estaba puesto este panel, aquí no había nada. Luego también colocaron en un principio una muestra,
que es donde veis los orificios. Eso es de la muestra que colocaron. Y ahí están las medidas. Aquí todavía no han colocado las estructuras metálicas, pero bueno, viendo los detalles y los avances en el otro lado, es posible que en cuanto terminen ahí ya se vengan a este sitio. Y no creo que en estos días, porque ya juega el Real Madrid el sábado de nuevo contra el Fútbol Club Palancas Rotas. No avanzará mucho lo que digo, pero bueno, esperemos que avancen algo para seguir viendo novedades en las obras. Ahí veis el techo, seguimos avanzando, no vaya a ser que se nos suban las hormigas porque aún no hemos subido las escaleras mecánicas. Ojalá y nos encontremos el escudo encendido, ojalá, Ahí tenéis más medidas, ahí los cálculos exactos para poder colocar el panelado, al igual que están haciendo en esa zona. No, está el escudo tapado, protegido, envuelto, de nuevo con esa lona negra que ya caracteriza este lugar. Es una pena porque cuando es un día normal, es un día de diario, está totalmente descubierto. Y hoy nos encontramos la lona otra vez tapando el mega escudo del Real Madrid, que va a colocarse, bueno, que ya está colocado más bien, en esta fachada, en esta parte interna del lateral este, que va a quedar absolutamente fabuloso todo esto. Todas esas pruebas que hemos visto en todos estos paneles translúcidos, ahí veis cómo simulan las lamas del Bernabéu, el encendido, que bueno, esperemos que ya antes de que acabe el año veamos el encendido total de todo este material. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Vamos a seguir subiendo. Aquí abajo, pues material acopiado, poquito ya respecto y en comparación a lo que vimos hace ya tiempo, hace ya por lo menos 2 o 3 años. ¿Os acordáis cuando estaba todo abierto, con la plataforma aquí en medio, suministrando material al interior? Buah, qué auténtica pasada lo que hemos visto aquí en el canal, Y todo lo tenéis subido en el canal, Todo lo tenéis subido, por si queréis echar un vistazo a lo que sucedió hace 3 años, lo que sucedió hace 2 años, 1 año, lo que queráis. La colocación de estas lamas, de estas estructuras, lo que queráis lo tenéis aquí en el canal, excepto pues ver cómo sacan arena del hipogeo en el interior y ver cómo colocan las estructuras del hipogeo, obviamente porque es un lugar que no se puede acceder, estaba totalmente prohibido, pero bueno, también tenemos imágenes de cómo sacaban tierra, metían estructuras, las celosías, los carros. Buah, una auténtica pasada. Venga, vamos a seguir, vemos las redes anticaída colocadas en este lugar por seguridad, por los trabajos que están realizando en esta parte, y seguimos, subimos otra planta. Ahora seguiremos avanzando, no penséis, no creáis que me he colado en algún sitio, es que aquí no hay mucha gente. La gente es que pasa de las escaleras manuales, quieren las escaleras mecánicas. Es normal, es lícito, así no te cansas, in the night. Y nada, bueno, esta es la zona que ya conocíais, sobre todo quiero ver el interior, a ver si el videomarcador tiene otras imágenes, otras animaciones. Esperemos que sí, pero yo creo que no, son las mismas de la Champions. Sí, las mismas de la Champions, aunque bueno, a ver. Así es la vida, sí. La megafonía sigue bajita. Espectacular. Esto es espectacular. Qué auténtica pasada, qué auténtica locura, tío. Es que no dejo de maravillarme. Va a haber tifo. No dejo de maravillarme con el Estadio Santiago Bernabéu cada vez que vengo, y vengo todos los partidos. Pero es que esto es una auténtica pasada. Esto es una auténtica pasada, de verdad os lo digo, Vídeo marcador encendido, parece que con otras animaciones, fijaos en las esquinas, ahí veis las esquinas, en este caso la del fondo sur con el lateral oeste, no se ve nada la parte de atrás. Puede ser que hayan tapado las transparencias, puede ser, no lo sé, luego a ver si cambian de color y podemos adivinar qué es lo que sucede, pero el techo una locura. El videomarcador, lo que he dicho,
Veremos a ver si luego muestran otras animaciones, pero creo que esta es diferente, ¿eh? Porque me estoy fijando en el anillo LED y efectivamente tiene unas líneas multicolor que parecen las lamas, parece algún efecto óptico de la Champions, no sé la verdad, pero la verdad es que está bastante chulo, ¿eh? Está bastante chulo. Las pantallas internas, como siempre, encendidas. El césped impoluto, mirad la diferencia de este año al anterior, que no se notan apenas las separaciones de las bandejas. Y veremos a ver luego con el himno de la Champions y el himno del Real Madrid si suena incandescentemente. Me estoy fijando en el paseo perimetral, en el paseo 360 grados, que está totalmente apagado en el día de hoy. Hay sectores que sí están encendidos, pero también me quiero fijar en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste, porque fijaos cómo han colocado, parece que vallas. Veremos a ver qué es lo que es. Todas esas vallas o ese material que han colocado blanco, porque allí, a ver. Allí parece que también lo han colocado, fijaos. Allí en el otro lado, ya en la torre C, lo han colocado también. Pero aquí arriba están encendidas las luces, pero hoy color blanco, y no todas, no todas están encendidas, El otro día estaban de color rosa, como la plaza de Sagrados Corazones. Hoy están blancas y algún que otro sector, no todos. Venga, seguimos. Claro, no. Bueno, lo que sí vemos nuevo son estas animaciones de la tienda. Este dragón estaba animado en las pantallas inmersivas de la tienda oficial del Real Madrid. Y aquí queda espectacular. Si en las pantallas de la tienda queda espectacular, imaginaos aquí. Aquí ya es una auténtica locura, fijaos. Mira, es que parece que hay un dragón de verdad, con la nitidez, con la calidad de imagen que tienen las pantallas del videomarcador, es que esto es brutal. Madre mía, qué locura, Ya sabéis, siempre podéis dejar el like y suscribiros para no perderos nada de lo que va sucediendo en el Estadio Santiago Bernabéu. Y por supuesto noticias fresquitas muy ricas del Real Madrid, vídeos graciosos en formato short, lo tenéis todo, papis. Venga, seguimos. Tienda oficial Bernabéu. ¿Quién quiere comprar? Yo quiero comprar. Me voy a comprarme una camiseta. Otras nuevas animaciones, al final no me voy de aquí, pero bueno, estas ya las hemos visto antes. Así que venga, continuamos. Bueno, vamos a seguir por donde lo hemos dejado. Fijaos cómo va quedando el lateral este, ya con las luces encendidas, el techo de negro, las paredes de blanco, y en algunas zonas todavía no están terminadas, pues las paredes, los techos y demás. Aquí aprovechan para copiar. La plaza aún no está encendida, a ver. Ah, sí, está encendida, pero es un color blanco. Ahí lo veis. Color blanco proyectando la mejor plaza del mundo, la plaza de Sagrados Corazones. La pena es no tener encendido el escudo del Real Madrid, que está ubicado aquí. La verdad es que cuando lo veamos va a ser brutal. Va a ser increíble, pero bueno. Habrá que esperar un poquito más, ¿no? Como siempre digo. Este es el último piso, el último nivel, antes de seguir avanzando viendo más obras. Este espacio muy oscuro, pero como hemos visto en diferentes vídeos, todos estos paneles se iluminan. Sí, como os lo cuento. ¿No lo sabéis? Pues suscribiros. Sé que soy pesado, pero es que si no soy pesado no os suscribís. Y eso que ya hay gente que no se suscribe, obviamente. Con las visitas que tenemos últimamente, la verdad que si se suscribiese la mitad, simplemente la mitad por cada vídeo, ya hubiésemos llegado a 400.000 seguidores por lo menos. Bueno, lo dicho, estos paneles translúcidos
se encienden, no se encienden ellos, ponen un material de iluminación para que se enciendan, lo que hemos visto muchas veces en los días que solemos venir al estadio y que vosotros, como siempre, me acompañáis. Así que nada, esperando con mucha ansia que enciendan toda esta parte de la zona interna del lateral este. Aquí podéis ver cómo han ido pintando los pilares de sujeción, todos estos pilares que tenemos en la parte interior de la tripota. Ya parece que han terminado, porque han quitado hasta incluso los andamios que rodeaban y envolvían estas estructuras. Así que iremos viendo cómo poco a poco desaparecen todas esas redes anticaída, a no ser que sigan trabajando en esta parte, que me imagino que tendrán que cerrar también, que es posible a lo mejor que estén colocadas esas estructuras, que imagino que cerrarán para que no se vea todo ese entramado, porque vamos a ver todo esto encendido y vamos a ver luego todo esto de aquí arriba, que queda un poquito raro, por no decir feo, que lo acabo de decir, pero bueno. Así que bueno, a ver cómo transcurre toda esta zona. Venga, seguimos avanzando. Dame la manita, no te pierdas. Aquí llegamos a lo que viene siendo el tercer anfiteatro, más remates que tienen que llevar a cabo. Aquí veis como el ejemplo que decía antes. Primero colocan todas estas planchas y luego pintan de este color para dar el remate final. Vamos a ver qué vemos por aquí. Muy interesante, fresquito, muy rico, porque ya sabéis que en uno de estos niveles tenemos zona interactiva, o tendremos más bien zona interactiva para los más pequeños, y hasta incluso para los no más pequeños, es decir, yo y tú y todo el que quiera, para que puedas interactuar con diferentes juegos que ponga el Real Madrid. Aquí creo que no hay nada. Efectivamente, aquí no hay nada. Muy dentro, el equipo del Real. El nave. Adelante, Real Madrid. Y luego dicen que el Real Madrid y su afición no anima. Venga. Vamos muy dentro. Llegamos al nivel entre tercer y cuarto anfiteatro del lateral este. Ahí podéis ver, bueno, ya lo vimos en su día, Real Madrid Games. Está todo tapado. De momento sigue todo igual. Vemos esos altavoces como han empezado a colocarlos para esta zona interactiva. Esto no sé si lo dejarán así. A lo mejor colocan algún puesto de perritos calientes o a saber qué. Llegamos muy dentro. Pero como podéis ver, todos estos altavoces dispuestos en todas estas bandejas que hay colocadas. Vamos a ver si hay novedades. Ahí podéis ver la entrada. Lo que dijimos, soportes para lo que parece que van a ser soportes para las televisiones, que no me salía la palabra. Esto de aquí. Diferentes pantallas, televisiones que van a colocar en este lugar. Ahí estás. Viva, un bicho aquí. Estas estructuras que también vimos aquí, estas planchas. Aquí lo veis. Aunque esto ya lo vimos, la verdad. Aquí pues posiblemente que sean proyecciones, ¿no? A lo mejor proyecciones que coloquen aquí algún tipo de tela para proyectar imágenes que parece que va a haber a un lado y a otro. Y ahí podéis ver los enchufes, así que esos que van a colocar
aparatos electrónicos en este lugar. Esto ya lo sabéis, lo conocéis, aunque bueno, esta papelera, vale, la papelera vale, pero digo, lo de la pulsera, tú pasas la pulserita por aquí, te lo identifica y puedes interactuar con los juegos que haya aquí. Aquí, el espacio celebración, corazoncitos, cuadraditos, circulitos y demás. Y yo creo que toda esta zona sigue igual que la última vez que vinimos. Sigue prácticamente igual. Hay altavoces escondidos. Altavoces escondidos. Círculos. Más corazones. Y sí, yo creo que toda esta parte sigue igual, sigue prácticamente igual. Aquí los ascensores, que esperemos que los abran cuanto antes. Otro espacio, el 3. Ascensores, que lo he dicho, no están funcionando todavía. Aquí otra de las entradas. Tiene una especie de lona que baja y cierra toda esta parte. Más altavoces, fijaos todos los altavoces que tenemos aquí, Altavoces, cámaras, tubos de extracción, aparatos de calefacción. Qué ganas de ver todo esto terminado, El 1. Más altavoces aquí arriba. Una auténtica pasada. Bueno. Y todo esto que sigue tapado. Sigue igual que la última vez. Todo tapado. Eso no lo podemos abrir, porque hasta incluso lo podemos romper. Y no creo que corresponda, la verdad. Esto es como 2 franjas, ¿no? Blancas. 2 franjas. Ahí. Y aquí no lo sé, la verdad. No lo sé. Algún escudo el escudo del Real Madrid. Sí. Por la forma, arriba la corona. Aquí el escudo del Real Madrid. Y ahí pues no me voy a agachar porque tengo una edad. Aquí grada blanca. Y esto todo pues prácticamente diáfano, la verdad. Todo diáfano. Bandejas. Y nada más por aquí. Bueno, voy a hablar mientras que vemos las imágenes, porque tenemos nuevas animaciones. Ahora sí que sí. Estaba escuchando este sonido y digo, esto es diferente, Ahora el nuevo himno de la Champions, que obviamente tampoco voy a dejar que se escuche. Ahí veis el Bernabéu, bueno, ya no. Pero bueno, fijaos la cantidad de alemanes que han venido en el día de hoy, Unos 4.000, me atrevo a decir. Pero bueno, el himno de la Champions, las imágenes y vídeo de la Champions. La verdad que se agradece ver nuevas imágenes, animaciones, porque la verdad es que estábamos acostumbrados siempre a lo mismo y ya era un poco tedioso. Pero ya por lo menos, aunque sea publicidad, pues bueno, por lo menos vemos algo diferente a los que estamos acostumbrados a ver las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Fijaos como el restaurante panorámico de la esquina de la Torre D sigue igual, todo tapado, protegido, no sabemos cómo avanza, no sabemos cómo va. Sí hemos visto imágenes del Sky Bar, que como podéis observar sigue sin abrir, sigue sin poder utilizarse, así que esperemos que las licencias correspondientes pues fluyan y podamos ver operativo ya estas grandes estructuras panorámicas que están, uno en la parte central del lateral oeste, en la parte superior, y otra, la que hemos comentado antes, ahí en la esquina de la Torre D. El Borussia Dortmund y el Real Madrid. Un encuentro que se ha disputado por Itzhak Kovacs de Rumanía, asistido en bandas por Michal Marisha y por George Florin Neaxu.
Estas son las alineaciones de ambos equipos. Por el Borussia Dortmund, número 1 Kobe, con el 4 Sloterdijk, número 5 Benzemaini, con el 8 Fecha, número 9 Girassi, con el 10 Brandt, número 20 Savitzer, con el 21 Malen, número 25 Schröder, con el 26 Ryerson y con el número 43 Peters, número 3 Anton, con el 13 Gross, número 14 Meyer, con el 23 Emre Can, número 37 Campbell, con el 38 Batgen, número 39 Mané, con el 42 Cava y con el número 46 Atzvin. Y por el Real Madrid, Club de Fútbol, número 1 Timón, el 17 Lucas, 22 Antonio, 3 Eder, 23 Ferran, el 8 Cristiano. Bueno, pues ya salimos del estadio, remontada brutal, y ahí tenéis la plaza de Sagrados Corazones, con la misma iluminación que estamos acostumbrados. Hoy no han colocado ni el rosa, ni el azul, ni el morado, ni el violeta, ni nada de eso. Así que espero que os haya gustado el vídeo. El sábado volveremos con más, con el clásico. Dale al like, suscríbete, nos vemos pronto, chao.